necesito una señal que renueva la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame beber de ti. Pídeselo al Señor. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Canta conmigo, iglesia. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueva la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Solo anhelo tu presencia y nada más. Oh, 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 el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, oh, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Dile al Señor, solo anhelo tu presencia, tu presencia. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Solo anhelo tu presencia, nada más. Tú tienes lo que necesito y mucho. Canta a la iglesia, dile. Yo solo anhelo tu presencia, tu presencia, tu presencia me guía cada día. Tu presencia, Dios, tu presencia me acompaña. Oh, oh. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, nada más. Tu presencia, Señor. Oh, yo solo anhelo tu presencia y nada más. Señor, anhelamos tu presencia. Sin tu presencia no estuviéramos vivos.
sin tu presencia no tuviéramos esperanza, no tuviéramos motivo, Señor, de seguir adelante. Tu presencia es suficiente, Señor. Es el cielo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este día hermoso que has creado para tu alabanza, para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo que murió en la cruz para darnos salvación, Señor. Por eso estamos aquí como iglesia. Por eso levantamos nuestras manos, alzamos nuestra voz, rendimos nuestro corazón, porque tú eres el merecedor de toda la alabanza y toda la gloria, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque has estado acá en medio de nosotros, porque tu Espíritu Santo se ha movido en medio de la alabanza, de la adoración, a través de la música. Señor, yo deseo que tú renueves, como decía esta canción, que tú renueves con nuevas fuerzas, que tú levantes al caído, al que está desmotivado lo animes, Señor. Al que está frustrado, al que está triste, le llene su corazón de alegría, de gozo. Que corran en su interior ríos de agua viva, Señor. Oh Dios, solamente queremos tu presencia y nada más, Señor. Tu presencia nos basta, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes. Gracias también por los que quizás quedaron en casa, los que están enfermos, Señor, sánales en el nombre de Jesús. Y permite, oh Dios, que tu manifestación gloriosa, Padre, esté en este lugar con tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda entrar en los corazones de mis hermanos y hermanas y puedan, Señor, oh Dios, dar ese toque divino, Padre, para que mis hermanos puedan seguir adelante, Señor. Para que podamos ser testigos de tu presencia, testigos de tu poder, de tu gloria, Señor, y poder manifestar ese camino que lleva al cielo, que es Jesucristo. Gracias, Padre, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Voltee que está a su lado, dígale: el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Iglesia, una pequeña iglesia, pero donde la presencia de Dios se manifiesta cada vez que estamos acá y cada vez que honramos al Señor con nuestros labios y con nuestra voz. Muy bien, vamos a ver una imagen y ustedes me van a decir qué guarda esa imagen. Vamos a esperar que Joana me la ponga allá atrás. ¿Sí? ¿Ya ven la imagen? Ahora sí. Muy bien. ¿Qué dice esa imagen? Celebración.
triunfo, alegría. ¿Quiénes son esos? Alemania, el equipo alemán en Brasil 2014. ¿Contra quién fue eso? Contra Brasil. Contra Argentina 1-0. Bien. ¿Quién será el campeón de este Mundial Rusia 2018? ¿Quién será? Ya los mexicanos están diciendo que van a ser los campeones. Brasil dice que son los campeones. Los argentinos parece, pero no se sabe. A los equipos por los cuales voy siempre los elimina. Siempre voy por Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Senegal, pero como que los eliminaron a todos. Pero bueno, siempre voy por los más vulnerables. Y una persona me dijo, pero vaya por Brasil, por Argentina ahorita, porque como está muy vulnerable. Entonces, bueno, vamos a ir a Argentina también. Vamos a ver un video de cómo llegaron estos campeones y celebraron en Berlín. Y de algunas cosas que dijo un canal de noticias. Vamos a ver el video. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, pues vamos ahora con las reacciones en Alemania tras el triunfo del equipo dirigido por Joachim Löw. Obviamente se desató la locura de los aficionados germanos que esperaban un título así. Desde hacía 24 años no ganaban el campeonato, desde 96 no tenían un triunfo cuando ganaron la Eurocopa en Wembley. Y bueno, pues les ha llegado su día y aquí están los festejos allá en este poderoso país europeo. Tras la consecución de la cuarta copa en la historia del fútbol alemán, comenzaron los festejos en Berlín. Con bengalas encendidas y ondeando las banderas, la gente salió a las calles de Berlín a festejar el título recién obtenido en el Estadio Maracaná, donde Alemania se convirtió además en la primera selección europea en levantar la copa en suelo americano. La zona de aficionados montada en la capital alemana fue el escenario escogido para vivir y sufrir esta final de 120 minutos. Pero a tan solo 5 minutos del final, esta tensión silenciosa se convirtió en júbilo tras la anotación de Mario Götze. Júbilo que se trasladó a las calles de la capital. Este título es además el primero de Alemania como nación unificada. Se espera el festejo dure por toda la noche y se reanude a la llegada de los ahora considerados héroes deportivos de esta nación. Para Vía Brasil, Gerardo Ruiz Massieu. ¿Quién irá a celebrar este Mundial Rusia 2018? Vamos a esperar que estos equipos se desenvuelvan y se desarrollen en el campo, ¿verdad? Vamos a comenzar una serie que se llama ¿cómo? El corazón de un campeón. Le va a decir al que está a su lado el corazón de un campeón. Dígale que está a su lado. O pregúntele, ¿tienes el corazón de un campeón? ¿Qué le dijo su cara? ¿Qué le dijo la cara del que estaba al lado? Sí, no. ¿Está pensando? Le preguntaron, ¿tienen el corazón de un campeón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen el corazón de un campeón? No, hermano, con ese ánimo, si conforma un equipo de fútbol con ustedes, con ese ánimo perdemos. Nos meten 5-0 en el primer tiempo. Por ahí hubo un equipo que le metieron 5-0 en el primer tiempo. El corazón de un campeón. Y vámonos a la Biblia, en el capítulo 37 de Génesis. Vamos al Antiguo Testamento. Y vamos a desarrollar esta serie en un personaje bíblico que yo sé que muchos han leído esta historia y que sé que muchos hemos aprendido de este personaje. Porque para hacer todo lo que hizo ese personaje, verdaderamente tenía el corazón de un campeón. Un campeón no se derrota fácilmente. ¿Cómo es ese corazón? Es un corazón fuerte, con determinación, es al tiempo humilde, es sabio, sabe escuchar consejo porque debe ser entrenado por otros que tienen mucha más experiencia, hablando del fútbol, del boxeo, de cualquier otra disciplina deportiva. Tiene que ser una persona humilde para poder escuchar a otros, poder recibir ese consejo, aplicarlo a su vida y luego ir al escenario a desenvolverse.
pero también tiene que tener una determinación de manera tal de que cada vez que caiga, tiene que volver ¿a qué? A levantarse. Y en medio del problema, no ve el problema, sino que ves la oportunidad, ve siempre una salida, ve la oportunidad de poder aprender más. No ve las derrotas como derrotas, sino que lo ven como aprendizaje. Y es lo que vamos a ver en esta historia. Capítulo 37, versículo 1, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, diga conmigo José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí hasta ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado con otro, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11, y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de José. Y aquí vemos algunos datos muy importantes acerca de José. Pero lo primero que vamos a ver es el sueño de un campeón. Para los que están anotando, van a poner como primer punto el sueño de un campeón. ¿Qué vemos allí? Que José es hijo de ¿quién? De Jacob, que también le llaman en la porción bíblica como Israel, porque su nombre fue cambiado. ¿Dónde vivían? En Canaán, que era la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a ellos. ¿Qué edad tenía José? 17 años, o sea que era un adolescente todavía, no era mayor de edad, según nuestra cultura, aunque en el mundo oriental, la mayoría era a partir de los 30 años. Pero nosotros lo podemos ver que era un adolescente, que era un menor de edad. ¿Tenía cuántos hermanos? 10, 11, 12. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? En ese momento tenía 10. Pero en total todos los hijos eran 13. Pero en ese momento tenía 10. Con él era 11. Era el menor. Y su papá, que era ¿quién? Jacob, muy bien, lo tuvo en su vejez. O sea, viejito, tuvo un niño. Y ya habían transcurrido 17 años, o sea que estaba más viejito. Y por haberlo tenido viejo, ¿qué dice la palabra? Lo amaba más que sus hermanos. Eso pasó como cuando mi mamá y mi papá se embarazaron de Elianni, que es la menor. ¿Y qué pasó con Elianni? Mamá me llegó con la buena noticia, ya yo tenía como más de 15 años, y mamá me llega con nervio, pero al mismo tiempo con alegría, y me dice: hijo, le tengo una noticia, me dice. Sí, le digo yo, dígame, estoy embarazada. Y yo en vez de decirle: qué bueno, felicitaciones, sinvergüenza, le dije yo, ¿cómo se te ocurre a ti, con esta edad, salir embarazada? Y yo reté a mi mamá, que dicen acá,
la regañé y después me sentí mal. Pero a mí en ese momento, era un adolescente, yo sentía como que vergüenza de que mi mamá estuviera embarazada. Imagínense lo que yo sentí, lo que sienten los muchachos inmaduros. Ahora, imagínense qué pudo haber pensado los 10 hermanos de José. Recordemos también que José tenía varias mujeres. No le voy a preguntar a las mujeres porque si no entonces vamos a caer en otro plano, pero van a tener la tarea de investigar cuáles fueron las mujeres. Le doy una clave. Una de ellas fue Lea, la más fea. Sí, porque él trabajó por Raquel, pero como él era un embustero y un embaucador, a él le aplicaron la misma medicina. Y cuando fue a estar con Raquel, resulta que le dieron a Emma, Dios, a Lea. No, a Emma no, a Lea. Entonces, tuvo que trabajar más por Raquel, que era su gran amor. Era su gran amor. Resulta que no había podido tener hijos con la que amaba. Y estas mujeres, ¿qué hacían? Daban a sus siervas para que su esposo estuviera con ellas y el hijo de esas siervas fueran como de ella. Imagínense esto. Entonces el hombre tuvo varias mujeres. Y por eso José era el número 11 de los hijos de Jacob o Israel. Muy bien, Jacob amaba a José, así como Lola ama a Ramoncito. Este es el preferido, ¿verdad? El menor. Por lo general los menores son los preferidos y los hermanos mayores odiamos a los hermanos menores. Sí, eso es normal. De hecho, yo he contado en muchas oportunidades que mi papá también amaba mucho a Eliana. ¿Por qué? Porque el deseo de todo padre, aparte de tener hijos, es tener hijas. Entonces, en el primer intento salió esta belleza, este hijo. Bueno, en el primer intento. En el segundo intento salió otra belleza más, que no está aquí. En el tercer intento salió aquella belleza que está ya levantando la mano. Y decían, ¿cuándo vendrá la niña? Pero ellos querían tener, como cualquier sueño de padre, un varoncito o una hembrita, o un varoncito y una hembrita así. El equipo de 6 de nosotros, 3 casares, pues. Pero resulta que no fue así, sino varón, varón, varón y después la hembra. Cuando nació la hembra, hermano, vamos a aprovechar que ella no está aquí. Ella no es muy agraciada, pero para mi papá era la más bella de todas. Los ojos de mi papá eran Eliana. ¿Y qué hacía mi papá con Eliana? Eliana decía una chupeta o una chupeta para Eliana. Un caramelo o un caramelo para Eliana. Yo decía un caramelo, que vas a estar pidiendo tú, chico. Vaya, a hacer tarea. Una chupeta, no, que cuenta es la niña. ¿Y qué pasó en nosotros? Empezó a crecer una ira, que después le voy a contar más adelante qué hicimos nosotros en una oportunidad. Entonces vemos el punto número A, que es el hijo preferido. ¿Está allí? El hijo preferido. Le va a decir que está a su lado el hijo preferido. ¿Sí? Salió allí, ¿verdad? ¿Por qué era el preferido? Vamos a ver los 3 factores. Ya dije uno, pero lo vamos a decir más adelante. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Hila y con los hijos de Silpa. Y ahí tienen los nombres de las concubinas o mujeres ya. Mujeres de su padre. E informaba. ¿Qué hacía José? Informaba. Entonces, cuando usted le dice a otra persona, que uno dice, este sí es soplón, este sí es bien, el esposo de la rana, o chisme, usted, el que dice la información no dice, no, yo no sé nada de eso, yo informo. Este es el nombre técnico que le da la Biblia al todo el que es soplón. Informaba José a su padre, ¿la qué?
la mala fama de ellos. Esto se practicaba en aquel entonces, hace un montón de años antes de que naciera Jesucristo, dividir la historia en dos. ¿Se aplica ahorita todavía? ¿No hay personas que informan es lo malo y no lo bueno? Que dicen que las malas noticias se propagan mucho más que las buenas noticias. Y uno a veces está preocupado por una persona. No, si se hubiese muerto, ya lo supiéramos. ¿Por qué? Porque la mala noticia corre, pica y se extiende. Y no solamente eso, sino que una persona escucha A y cuando lo cuenta, cuenta A y B. Y cuando el otro cuenta A, B y C y así va. Entonces, ¿qué pasaba con José? José informaba a sus padres acerca de la mala fama. ¿Y cómo ven los hermanos al hermano que informa al padre? Y está, papá, mira, yo te voy a contar algo. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo lo mirarán? Un aplauso al soplón, no. Eso eran malas miradas, hermano. Eran mayores que él. Los hermanos mayores tenemos la responsabilidad de disciplinar a los menores. Cuando yo iba al norte, al Cojí, cuando ellos me veían, me tenían rabia los menores. Porque mi mamá me informaba de la mala fama de mis hermanos. Y yo le llegué a pegar a mis hermanos. Tuve que hacer ese sacrificio, hermano. ¿Sí? Disciplinar a mis hermanos. Ese era el primer factor. El segundo, versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido ¿en qué? En su vejez. Entonces el viejo chocho tuvo a su niño de la mujer que amaba. Entonces era el primogénito con ella. Siempre los padres cuando tienen a sus hijos ya viejos, esos son los preferidos. De hecho, una tía, Señor la bendiga donde esté, y si me está viendo por Facebook y las redes sociales que estamos transmitiendo, hace tiempo Victoria hizo una escena. Ustedes saben cómo es Victoria, que ella es de carácter firme. Entonces Victoria yo la quería vestir, algo así, y ella decía que no, y se batía y gritaba. Y mi tía, como buena teóloga, me dijo, eso es porque lo tuviste viejo. Así me dijo. Me aplicó esta, hermano. Y yo decía, viejo, si yo estoy más jovencito que quién sabe quién, decía. Pero ella en su razonamiento, ¿qué pensaba? Que Victoria era así porque yo la había tenido vieja. ¿Y cómo son los abuelos con los nietos? Los conscientes. Y el pediatra nos dijo a nosotros, pendiente con las abuelas, pendiente. ¿Por qué? Porque cuando los padres hacen dieta con los hijos, ¿qué hacen las abuelas? Venga acá, mi hijo, venga. Ese papá es malo, esa mamá es mala, toma el dulce, aquí está el chocolate. Aquí está. Y a veces los padres viejos se comportan como los abuelos. Y en una oportunidad yo le decía a mamá, ¿por qué has cambiado tanto? Porque yo he contado muchas cosas de mi mamá y mi mamá era una mujer bastante recia. Y nos disciplinaba, pero al pie de la letra. La ley le dice con vara, bueno, con vara les voy a dar. Y yo decía, mamá, yo le reclamaba a mamá, no era un reclamo así, sino que yo le preguntaba, ¿por qué a Eliani no la disciplinaste así como nosotros? Y ¿tú sabes lo que me dijo? Honestamente, porque ya estoy cansada, me dijo. Claro, hermano, 5 seres que echaron tanta broma y nos disciplinó a todos. Ya con la sexta, ¿no? Ya. Ellas se trataban de amigas. Sí, ellas eran como amigas. Y yo decía, ¿cómo cambió mi mamá? Pero es el tiempo. El tiempo, y va cansando la gente. Por eso es que yo me voy a apurar, hermano. Sí. Muy bien. Dice la palabra, y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos a ver una imagen. Es infantil, pero le va a ilustrar mucho. ¿La ven allí? Les recomiendo esta aplicación para todos los que tienen tablets y teléfonos inteligentes para los hijos. Hay una Biblia ilustrada donde puedes sacar este tipo de imágenes y la narra y todo eso bien chévere. Victoria se divierte mucho con esta aplicación. Ahí está ¿quién? Jacob. ¿Está quién?
José y los hermanos allí. ¿Y eran qué? Pastores de ovejas. Y vemos que José está vestido con una túnica de colores. Las túnicas normales eran manga corta y por lo general eran unicolores. Recordemos que en ese tiempo no habían textilerías así, sino que se hacían a mano. Y mientras más color era más laborioso hacer esa túnica. Por lo general las túnicas de colores eran manga largas, las normales eran hasta la rodilla, pero la túnica de colores llegaba hasta los tobillos. Eran manga largas y llegaba hasta los tobillos. La utilizaban los nobles, los hijos de los ricos. Entonces, todos los demás con túnicas ¿qué? Unicolores. Cuando muchos se ponían un cinturón acá para combinarle y sacarle color, porque todo blanco o gris. Ahora, ¿qué pasaba con el menor? Tenía una túnica bellísima, la tenía de rico, manga larga, hermano. Imagínense a José así pasando así. Y los demás ahí con una manga corta, unicolor. Entonces, era evidentemente el preferido de su padre. Y eso estaba desatando un malestar terrible, terrible en los demás. Además de esto, tuvo unos sueños que los leímos. El primer sueño, que era versículo 7 del capítulo 37. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y el de vosotros, el de ustedes, manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron los hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y dice la parte final, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Entonces, el hombre era un soñador. Y vamos a ver una imagen para que usted sepa lo que es un manojo de trigo. Cuando ellos iban, agarraban con la hoz, cosechaban, agarraban los trigos y hacían manojos o montoncitos de trigo. ¿Y qué soñó él? Que habían, ¿cuántos manojos? 11 manojos. El de él y los 10 hermanos, ¿sí? Y los otros manojos estaban alrededor. ¿Y qué hacían? Los manojos se inclinaban, pero el de él quedaba ¿qué? Derecho. Entonces ellos están diciendo, o sea, nos vamos a inclinar nosotros ante ti. Y aparte de que era el preferido, era el soñador y decía que los hermanos se iban a humillar ante él. ¿Cómo se sentían entonces? Peor. Tuvo un segundo sueño. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus padres diciendo, aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Y qué hizo el papá? Le reprendió. Entonces la luna era la mamá, el sol era el papá, las estrellas eran los hermanos. Este hombre, que era un adolescente todavía, contó confiadamente su sueño. Era un niño prácticamente. Si usted hubiese soñado eso, lo hubiese contado así, sabiendo que sus hermanos le gruñían los dientes a un lado, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Lo contaría o no lo contaría? Muy bien, yo le decía que en una oportunidad mi papá le llevó un presente a Eliana. Siempre he contado esto y es posible que lo siga contando. A nosotros nos gustaba mucho la malta. Y cuando era la malta así de lata, era como que sabía mejor. No sé por qué, pero nosotros la veíamos más atractiva. Papá venía los viernes de hacer mercado y nosotros corríamos a recibirle, no a él, el mercado. Le ayudábamos con las bolsas y como unos gremlins nos comíamos todos los dulces, chocolates y todo eso. Todo lo que era víveres, enlatados, pasta, todo. No, eso no. Pero en cuestiones de minutos acabábamos con las galletas y todo eso. La alegría nos duraba poco tiempo, solamente los viernes. Semana a semana hacíamos eso. Pero en medio de las bolsas apareció una malta de lata.
Eso brillaba, eso era un tesoro para nosotros. Y nosotros esperando para quién iba a ser esa malta, hermano. Y de repente papá la saca, nos mira todo así. Véngase mi hija, dice. La destapa. Y al frente de nosotros se tomó Eliana la malta, hermano. Y a mí casi me da una tembladera, hermano. Los demás estábamos así con la baba afuera. Y ella se la tomó, pero completica. En ningún momento dijo, ¿quieren? No, nada, se la tomó completa. Nosotros la miramos fijamente y dijimos, a esta la vamos a matar. Y en lo que papá se fue, literalmente, los tres, porque éramos 4 con ella, la entramos a golpe, hermano. No le sacamos la malta porque no pudimos, pero nuestra intención era sacarle la malta. Primero porque era la consentida, segundo porque se la había tomado sola. Y una malta era muy preciado. Eso lo hicimos nosotros y yo me avergüenzo de eso. Pero es lo que pasa a veces entre los hermanos. Nosotros nos jugábamos y los juegos de nosotros eran lanzar palos y tubos y piedra. Y el otro no se dejaba. Cuando yo agredía a Héctor, Héctor venía después con ira también y me daba a mí. Y lo peor era cuando se asociaban dos contra uno. Eso era terrible, hermano. Había que correr. Eso pasa entre hermanos. ¿Qué creen ustedes que pasó con estos hermanos? Eran 10. Nosotros hacíamos tremenduras y éramos 4. Después cuando vino el 5º y el 6º. Pero eran 10. Este era un joven inmaduro, muy confiado, súper lleno de autoestima. Además tenía la protección del padre, era el preferido. Era como que nosotros estuviéramos con puras chancletas, que decíamos nosotros. Y uno de nosotros sale con unos zapatos de marca, unos Nike, unos Reebok bien bonitos. Eso fue incrementando en ellos un malestar. Vamos a ver el punto B, que es la falsedad de los hermanos. Vamos a ver la falsedad de los hermanos. En el versículo 14, Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Qué hace el papá? Los hermanos están pastoreando. Agarró al hijo amado y la NBI me gusta mucho como dice, tráeme noticias frescas. Vea y me cuenta cómo están las ovejas. ¿Y qué hizo el menor? Fue obediente, eso es bueno. ¿Y qué hacía él? Ver todo lo que acontecía y le contaba al papá. En medio del camino vamos a hacer un salto al versículo 17, dice, se encontró con un hombre y le pregunta por sus hermanos, ¿dónde están mis hermanos? Y dice, ya se ha ido de aquí. Y les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue tras sus hermanos y los halló en Dotán, una parte de Canaán. Halló sus hermanos trabajando, o sea, los visualizó de lejos, dice la palabra. Versículo 18, cuando ellos los vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. ¿Qué tal? 10 hermanos enfurecidos porque era el menor, el preferido, lo vestían de la mejor manera. Y no solamente tenemos detalles, quizás cuando le servían más. ¿No ha pasado que cuando usted se sienta a la mesa y viene mamá y sirve, qué está haciendo usted? A los que les gusta mucho comer. Sobre todo los varones. Esa es la mía, esa es la mía. No sean así, no. La arepa más grande. La hamburguesa doble carne. Las que tienen más papitas. O el plato de pasta más robusto. Hay otros que no toma. Luz al parecer no comía mucho. Y entre Daniel y el negro, que eran los otros,
se comían la comida. Y a veces Zaida decía, hijo, denle la comida a Sol. Sol comía menos que Luz. Y mandaba de guardián o a Daniel o al negro. Aquí le estoy dando la comida. Mano, mandaron un caníbal, un caimán a cuidar a otra ovejita. ¿Qué comida le iban a dar a la hermana? Se comían la comida de las hermanas. Eso es normal. Ahora mira lo que planeaban estas personas al verlo de lejos. Y dijeron uno al otro, aquí viene ¿qué? ¿Cómo le dijeron? El soñador. Ese era el sobrenombre. Versículo 20, ahora pues venid y matémosles y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Miren la afirmación que estaba haciendo esta gente. Conspiraron, se reunieron, dijeron, vamos a matarle, lo tiramos en una cisterna. ¿Qué será una cisterna? Una especie de pozo, vamos a ver una imagen más adelante. ¿Y qué decían acerca de sus sueños? Vamos a ver si los sueños se le cumplen, porque él dijo que nosotros nos íbamos a rendir, nos íbamos a humillar entre él y mis padres también. Vamos a matarlo. Esta gente era diabólica, hermano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Este era el pueblo del Señor, el pueblo escogido de Dios. ¿Qué le parece? ¿Habían recibido los principios acerca del Señor? ¿Sí o no? Y Rubén dijo, versículo 22, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén era uno de los mayores y que dijo, no vamos a matar. Él planeaba echarlo, después recatarlo y llevarlo a su padre. Porque él sabía cómo se iba a poner su papá. Si era el amado, si era el preferido. Coloqué allí la imagen de la cisterna, Joana. No está, después se la coloco. Pero es un pozo, es un hueco hacia abajo, donde se excavaba para buscar agua. Esta cisterna estaba seca porque estaba en el desierto. Ahora, echan a José en la cisterna. ¿Y qué hacen ellos, hermano? Mira el versículo 25. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraban y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galá y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra e iban a llevarlo a Egipto. ¿Qué hacen ellos? Conspiran, agarran a José, le quitan la túnica porque era el elemento que demarcaba que era el preferido. Algo muy parecido a lo que hicieron con Jesús. ¿Y qué hacen? Lo tiran allí. Se cree que estaba desnudo en paños menores, lo lanzaron allí. Y tenían tanta maldad en su corazón, ¿qué hicieron? Se pusieron a comer pan ahí viéndolo en el hueco. ¿Ah? O sea, no solamente lo desnudan, sino que lo lanzan en el hueco. Me imagino que se burlaban de sus sueños. ¿Y qué pasó con tus sueños? Y se ponen a comer pan. Terrible, hermano. Esto era una burla, una humillación para José súper extrema. Ven una compañía, una caravana, exactamente es la palabra, de comerciantes que traían, ¿qué? Dicen, aromas, bálsamos y mirra e iban a Egipto. Muy bien. Negocian con ellos. ¿Por cuántas monedas de plata? ¿Usted ha leído la historia? 20 monedas de plata. ¿Por cuánto vendieron a Jesús? Por 30 monedas de plata. 20 monedas de plata es el precio corriente de un esclavo. Lo vendieron barato a José. Ahora ellos sabían que al venderlo a esos comerciantes iban a atravesar el desierto. Y vamos a ver un mapa allí. ¿Sí ven el mapa? ¿No? Muy bien, ellos estaban en Dotán, que está en la parte de arriba, en la parte norte, hacia el este. E iban hacia Egipto, hacia la parte de abajo, ¿sí? Ven el recorrido. Eso eran 30 días a pie. 30 días a pie por el desierto. Los eruditos dicen y creen que José los hizo a pie y encadenado, porque así llevaban los
esclavo. Ahora imagínense 30 días encadenado caminando en un desierto, hermano. Ese mismo recorrido, si ustedes pueden ver algunas estaciones, fue el recorrido del Éxodo. Pero ellos dieron mucha vuelta. Y lo que iba a durar 30 días, ¿duró cuánto? 40 años. Pero José sí lo hizo en 30 días aproximadamente. Ahora, ¿cómo se trata un esclavo? Su merced, pasa por acá, siéntese aquí. ¿Quiere agua? ¿Será así? No. Le dan latigazos, insultos, los tratan mal, los empujan, no les dan comida. Ahí empezó un proceso terrible con José. Ellos sabían que la vida de José estaba en riesgo. Cuando uno vende a una persona como esclavo, todavía venden a esclavos. Hay mujeres que la venden como esclavas. ¿Sabía usted eso en la actualidad? En los países orientales secuestran a mujeres de otros países y las venden como esclavas para quitarles órganos, para que sean utilizadas como objeto sexual, para que trabajen en cocinas, en tipo de cosas extrañas. Y ellas saben que su vida está en peligro. Entonces, como ellos no tuvieron el valor, por así decirlo, de matarlo, ¿qué hicieron? Bueno, que lo maten otros. Que lo maten otros. Pero nosotros tenemos que ocultar este desastre. Porque ¿cómo le llegamos al viejo? ¿Cómo le llegamos al viejo y le decimos que su hijo no está con nosotros? Que murió. Vamos a ver, en último punto, el sufrimiento del padre. Dice, después Rubén volvió a la cisterna. Entonces, aunque la Biblia no lo menciona allí, se cree que Rubén se separó de sus hermanos, que fue el que dijo que no lo matara, y regresa a la cisterna, y cuando lo va a buscar, ¿qué pasa? No está. Y pregunta a sus hermanos, ¿qué pasó con José? Y le cuentan. Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó ¿qué? Sus vestiduras. Rasgar las vestiduras es señal de luto, de tristeza. Es como cuando usted va a un funeral y se viste de negro. Y eso es rasgar las vestiduras, de tristeza, de manifestación de tristeza. Versículo 30, y volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? ¿A dónde iré yo? ¿En quién pensó Rubén? En su padre. En él, hermano. ¿Qué está diciendo? ¿A dónde iré yo? Ay, ¿cómo hago entonces? Lo más seguro es que su papá le había dado ¿qué? La responsabilidad para que lo cuidara porque era el menor. Y es como que usted le entrega a un niño, a un menor de edad, supóngase que yo le entrego a Victoria. Y usted lo está cuidando y se le desaparece. A Camila, a Montserrat, a cualquiera de los niños aquí. A un Sebastián que tiene como 10 años. Y se le desapareció. Y ahora dice usted, ¿cómo les llegó el papá? ¿Qué le dijo? Rubén no pensó, aunque sabía lo que había pasado, no pensó en José. ¿Dónde estará Josécito? ¿A qué caravana lo vendieron? ¿En cuánto precio? ¿Hacia dónde van? No, él dijo, ¿y ahora? Yo, dijo. Ni siquiera pensó en el papá, sino en la pela que le iba a echar el papá. Porque es la responsabilidad de él. Luz me cuenta que en una oportunidad, su abuela, que es muy longeva, gracias a Dios por eso, salió con ellos. En Barquisimeto, Estado Lara, en el Mercado San Juan. Y Zaida le dejó en encomienda a la abuela a los hijos, que creo que eran en ese momento Luz y Sol. Se le perdieron los muchachos a la abuela. Y llegó la viejita sola allá. ¿Y los nietos? ¿Cuáles nietos? Imagínese esa escena, hermano. Por misericordia del Señor, esos nietos aparecieron. Pero imagine que se le extravíe
a un muchacho usted. ¿Qué le puede pasar ahora en la actualidad? A mí se me despega Victoria 4 o 5 metros y no la veo y me empieza el susto, hermano. Porque con tanta maldad que hay ahorita, tantos padres que han descuidado a sus hijos en un parque, en un centro comercial y los han raptado, incluso les han abusado en plena tienda. Hay videos donde arrinconan a los niños y los abusan en cuestiones de segundos. Versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica en sangre. ¿Pagó el plato? ¿Quién fue? El cabrito. Vamos a matar a este cabrito. Ras, dijeron. Esta va a ser la sangre de José. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado. Me imagino la cara de ellos. Esto hemos hallado, sí. Reconoce ahora si es la única de tu hijo o no. Imagínese ese show allí de los 10 hermanos con la cara llorosa. Se untarían cebolla o se echarían agua, mostrando la túnica al papá y le dicen, reconócela. ¿Qué haría usted como padre? ¿La reconocería? Sí. Al reconocerla, ¿qué haría usted? Porque lo que le están diciendo es que una mala bestia, ahora las bestias son malas hechas, mató a José. Y él que dice, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Ver un cadáver, ver un muerto, no es cosa fácil. Yo vi mucho en el trabajo. Yo trabajé en un diario que se llama El Informador y vi cientos de cadáveres. Pero ver un cadáver completo es muy distinto a ver un cadáver despedazado, descuartizado. Tuve la oportunidad de acudir a la noticia en los coliseos que se hacían en Uribana y vi muchas partes de cuerpo. Y cuando en la morgue trataban de reconstruir esos cuerpos, literalmente ellos no sabían qué brazo o qué parte correspondía a un otro cuerpo. Imagínense. Los hermanos estaban inventando una historia tan terrible que iba a destrozar el corazón del padre. Porque no solamente lo habían matado, sino que lo habían despedazado, o sea, el cuerpo no existía. ¿Cómo recibiría usted esa noticia? Yo no sé qué se siente, Dios me libre de pasar por algo así. Pero que se le muera un hijo a uno, eso es terrible, hermano. Mi tío Gregorio, que es pastor, ha sufrido 3 infartos y solamente el 25% de su corazón es el que está latiendo ahorita. Y mi abuela, que ya murió, cuando veía a sus hijos en terapia intensiva, ella decía, su oración era, Señor, que yo me vaya antes. Que yo me vaya antes. Y se le cumplió. Mi abuela murió de cáncer. Mi tío todavía sigue vivo, está pastoreando. Y murió ella. Ahora uno dice, lo natural es que los padres entierran a los hijos. Eso es lo que cree uno. Pero después que entró el pecado no fue así. Se supone que los padres mueren antes que los hijos. Se supone. Porque como los hijos son más jóvenes. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el primer entierro? Un hermano, 2 padres enterrando un hijo por el pecado. Y a este padre ni siquiera el cuerpo estaba allí para poderlo reconocer, ver, sufrir su partida. Era terrible. ¿Cuánto sufrió este padre? Era una mentira, pero para el papá era una verdad, ¿sí o no? Y tuvieron el valor, por así decirlo, de decir esto, inventar esto. Dice versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él que no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado mi hijo hasta el Seol
y lo lloró su padre. Empezó el luto, hermano. Empezó el luto de este padre de Jacob. Ahora, ¿qué aprendemos de este primer relato? De esta primera parte, cuando José es pastor, un joven pastor. ¿Qué podemos sacar de esta historia que hemos podido desarrollar hasta ahora? Entre los hermanos siempre va a existir problemas. Es normal que existan problemas, dificultades. Nosotros nos peleamos mucho como hermanos. Un hijo único capaz no tenga problemas con otro hermano porque no tiene. Pero cuando son 3, 4, 5 y 6, van a tener muchos más problemas. Ahora, ¿qué tienen que hacer los padres? No desarrollar el hijo preferido. No puede existir el hijo preferido. Yo le decía y le digo a Daniel que es el hijo preferido de Zaida. Y en una oportunidad hasta lo hablamos. ¿Por qué? Ya eso fue sanado y lo podemos contar como bendición. Eso estaba causando en los demás hermanos un malestar. ¿Por qué? Porque no, Luz no, Sol no, Daniel sí. ¿Y sabes qué es difícil? Hacerle ver a un padre que tiene preferencia por un hijo. Porque ¿qué dicen los padres? Yo los amo a todos igualitos. Yo los trato a todos iguales. Y es mentira. A mi papá tuve que decirle, papá, tú tienes preferida a Eliana. Y él me decía, no, ¿cómo se le ocurre? Yo los amo a todos igual. Entonces, la preferencia trae de otra manera envidia y rencor en otros hermanos. Daniel, que tiene 3, debe ¿qué? Ser equitativo, ser objetivo, tratarlos a todos por igual que Juliana. Porque si trata más a la chiquita, a Natalia, con más amor, y eso lo demuestra a través de las acciones, ¿qué va a pasar con Gabriel y Anastasia? Se van a sentir desplazados y van a arremeter ¿contra quién? Contra Natalia, porque como contra los padres no pueden hacer nada, ¿qué van a hacer? Se van a ir contra el preferido. Tenemos la tarea de nosotros de poder ¿qué? Demostrar amor a todos. Aun si los padres desarrollan un hijo preferido o ese amor por un hijo preferido, ¿qué tenemos que hacer los demás hermanos? Matamos entonces al preferido. Agarra a Emma, Sara y Raquel, hay que matar a Ramón. Ajá. Vamos a tirarlo en la cisterna, dicen ellas. No. ¿Qué debemos desarrollarlo sobre todo los hermanos mayores? ¿Qué debemos desarrollar? Paciencia. ¿Qué otra cosa? Amor, bondad, comprensión. Tenemos que soportar también a nuestros padres, incluso a nuestros hermanos, y enseñarles. Porque ¿qué pasa con los hermanos preferidos? Se hacen las víctimas, hermano, también. Y aprovechan de que como tienen comprensión, entonces vienen y sacan. Dame un poquito más, mamá, dice. Y uno pidió antes, no hay más. Entonces viene el preferido, dame un poquito más, ya voy, hijo, ya voy. Entonces no se puede, hermano. Bíblicamente está establecido esto para que nosotros aprendamos del Señor y de los principios bíblicos que están establecidos. Ahora, José era un soñador. Y estos sueños venían de parte de Dios. ¿Qué debemos hacer con los sueños? Preservarlos. Luchar por ellos. Vamos a ver en la segunda parte, en la tercera parte y aún en la cuarta parte, cómo este hombre pasó de ser un esclavo a ser el mejor gobernador que había. Administrar el mayor imperio y haber realizado su sueño. Porque cuando las cosas son de Dios pasan, pero usted va a ser probado. Si Dios le dio a usted sueños, le dio visión, si Dios de otra manera le dio una planificación en su vida, eso se va a cumplir. Pero siempre y cuando usted ¿qué? Se esfuerce. Hasta ahora no hemos hablado de José como tal, de su actitud, sino de todo lo que pasó y hasta dónde cayó. Ahora, ¿dónde está José? Caminando a Egipto. Lo dejamos allí, amarrado como esclavo. Ni siquiera su vida le pertenece a él, sino que le pertenece a otro. Y los esclavos
como dependían de sus amos, si un amo decía, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Y listo. ¿Quiero comer? No, usted no puede comer porque yo soy el amo. En esa condición está ¿qué? El soñador. Pero la palabra dice más adelante, que lo vamos a desarrollar en la próxima etapa, que el Señor estaba con José. A los hijos sándwich, eso sufre mucho también, porque tienen la presión de los menores y la presión de los mayores. Y los menores son muy distintos también. Ahora, yo no sé si usted es el mayor, el menor o el que está en el medio, pero yo estoy convencido de que Dios tiene un propósito con usted. Y si Dios dijo que iba a hacer algo con usted, usted tiene que luchar por eso. Y Dios va a formar su corazón. Vamos a ver cómo José pasa de un joven inmaduro a un joven sabio, a un joven que prudente, a un joven que era conforme al corazón de Dios, que tenía el corazón de un campeón. Que a pesar de la dificultad, de la adversidad y de todo lo que le rodeaba, pudo vencer los obstáculos y pudo desarrollarse como un ministro. Quizás usted acá está en una tierra que no es su tierra, la mayoría de nosotros. José cuando empezó allá, ni siquiera hablaba la misma lengua. Ni siquiera. Aquí hablamos español por lo menos. Aquí venimos con títulos apostillados. La mayoría. No solamente con un título, con 2 y hasta 3. Pero ¿de qué valen los títulos, hermano? Si usted no está en el plan de Dios. Este jovencito llegó siendo menor, como esclavo, y vemos cómo Dios lo va procesando y lo va procesando hasta preparar un corazón de un campeón, al punto tal de que fue el mejor. Y es lo que Dios desea con usted. Quizás Dios los trajo acá y está pasando dificultad, quizás no ha comido muy bien, quizás no ha dormido muy bien, quizás ha sentido mucho frío, no está preparado para las condiciones de acá. Pero si Dios le dijo que viniera para acá y usted le hizo caso al plan de Dios, Dios le va a acompañar. Ahora, si usted se vino por su propia fuerza, con su propia fuerza se va a devolver. Porque cuando uno no está en la voluntad de Dios, Dios se encarga de ponerlo en sus planes y en el lugar donde debe estar. Porque va a estar atravesado, hermano. Yo le ruego que usted cierre sus ojos y diga al Señor, gracias por este tiempo, por este momento. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque a través de la Biblia, a través de estas porciones bíblicas, podemos aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, porque José demostró tener un corazón de campeón, Señor. Un corazón alineado a ti, a depender de ti, Señor. Cuando sus hermanos planearon matarle, cuando todo apuntaba hacia el fracaso, Señor, Él se empeñó en sostenerse a tu presencia, Señor. A escuchar tu voz, a creer lo que tú habías dicho de Él, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a mis hermanos y hermanas que están acá, tú les muestres el camino, Señor. Tú les muestres tus planes. Si hay dificultad, Señor, familiar, Padre, restituye, regenera los lazos familiares y permite en el nombre de Jesús que olvidemos lo que está atrás y prosigamos hacia adelante, donde está la meta, Señor. Ayúdanos a vencer. El enemigo no es nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros padres, nuestros primos o tíos. El enemigo es Satanás, Señor. Nuestra familia es importante y lo vimos la serie pasada. La familia es lo más importante. Tú nos has permitido nacer en una familia, Señor, porque es tu plan. Fue tu voluntad preservarnos a la raza humana a través de una familia, Señor. Y debemos tener las mejores relaciones con nuestros familiares, Señor. Ayúdanos a cumplir tu propósito, Señor. Y permite, Señor, que podamos exaltar tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.